Hola, ¿cómo están? Yo estoy un poco indignado por la actitud del presidente Donald Trump en la reunión que tuvo el viernes reciente en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una actitud propia de un matón, propia de aquellos que son valientes y rudos con el pequeño, con el débil, y sin embargo son respetuosos y muy discretos, muy respetuosos en realidad con el fuerte. La actitud propia de un matón y también de un cobarde. El viernes el presidente Donald Trump ha en realidad reñido, ha jalado de la oreja y de las patillas al presidente Zelensky y lo ha dejado en vergüenza pública, ventilando incluso cosas que no son propias de un jefe de Estado, sobre todo de los Estados Unidos, que se precia de ser uno de los países símbolos a nivel mundial y que sin duda es un país muy importante, de instituciones absolutamente rescatables, de una tradición democrática y de una institucionalidad política envidiable, en realidad, de una tradición de libertades ciudadanas ejemplares, sin duda, con algunas taras como todos los países, claro, pero de ella estar ventilando cifras que te hemos dado tantos billones, que te hemos dado esto, sacando números, echando en cara al frente de todo el mundo y de los medios de comunicación que han llevado esto a todos los rincones del planeta Tierra, no son dignas de un jefe de Estado y es el comportamiento propio de un matoncito, ¿no? No puede estar diciendo eso en una situación tan crítica como la guerra en el frente ucraniano y sobre todo cuando el que ha ciertamente incidido en violaciones a la paz, al derecho internacional, incluso al derecho de la guerra, no fue ciertamente Ucrania, la Ucrania de Zelensky, fue la Rusia de Putin. ¿Acaso no nos acordamos, y está todavía muy fresco en la memoria, muy frescas aquellas imágenes, el año 2022, cuando despuntaba el año 2022, los bombardeos a ciudades y edificios civiles, poblaciones civiles en Kiev, por ejemplo, y otras ciudades de Ucrania? ¿Acaso no violó Putin, la Rusia de Putin, la propia Conferencia Internacional de la Paz de La Haya, celebrada el año 1899, y a invitación, a iniciativa y a convocatoria del propio eh, emperador de Rusia, el zar Nicolás II? ¿Acaso no violó aquella convención que la propia Rusia suscribió sobre las normas, las reglas aplicables en la guerra internacional, en la guerra terrestre, que es un tratado obligatorio, de cumplimiento obligatorio que firmó y ratificó Rusia, y que este tratado de 1899, esta convención sobre las reglas de la guerra terrestre, lo que está permitido y lo que no está permitido hacer, que se suscribió, repetimos, en la Convención de La Haya sobre la paz del año 1899, a iniciativa de Su Majestad el Emperador de todas las Rusias también, con la participación de las mayores potencias del mundo y otros países. El artículo 25 de esta convención establece, que está hoy vigente, que no se puede y no es permitido bombardear poblaciones civiles o edificios que no estén defendidos. ¿Acaso no violó esto el presidente Putin
al atacar poblaciones civiles indefensas, desguarnecidas completamente. No le pasó por eso al presidente Donald Trump antes de putear como puteó en realidad al presidente ucraniano delante de todos y decirle que tú no tienes las cartas, que tu gente está muriendo, que estás en el piso, y literalmente se lo dijo, que están enterrados, que esto, que el otro, que no tienes las cartas ahora mismo, así es que si estás con nosotros tienes las cartas, si no, no. Y encima decirle que, que Putin se ha hecho la burla de los otros presidentes, del idiota de Biden, de Bush incluso, de Obama, pero de mí no se va a hacer la burla porque yo soy yo. Además incurriendo en una actitud muy ingenua el presidente Trump, porque uno no puede fiarse del comportamiento que va a tener un jefe de Estado consigo mismo, con otro jefe de Estado. Fue lamentable, muy lamentable, la actitud del presidente Donald Trump, actitud propia de un matón, de un matoncito en realidad, que no se anima sin duda a decirle lo mismo a Vladimir Putin porque lo respeta mucho. Y además, acá hay una sospecha, y esto es muy serio, hay una concreta sospecha de haber una especie de connivencia entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y eso no tendría nada de malo, no nos tendría por qué importar. Pero estamos hablando de una connivencia, de una suerte de, digamos, complicidad, ¿no? Con una actitud violatoria del derecho internacional, del orden internacional, de los principios de la paz, que tanto ha venido echando en cara a Zelensky, el presidente Trump, al decirle que estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, que esto. Repetimos, el que ciertamente ha violado y ha violentado los principios internacionales de la paz ha sido el gobierno del presidente Putin, con disposiciones concretas como las que hemos citado, que además esta convención sobre los usos y prácticas, lo que está permitido y no está permitido en una guerra internacional, ha sido ratificada el año 1907 en la Segunda Conferencia Internacional de la Paz de La Haya, donde convocada a invitación otra vez del zar de Rusia, y con la participación de países de todo el mundo, incluso Bolivia, Estados Unidos, etcétera, Francia, y en el marco de la cual convención se celebra otro tratado, otra convención sobre los usos y costumbres, lo que está permitido en la guerra terrestre. Y en el mismo artículo 25 se ratifica que no está permitido el bombardeo a poblaciones civiles y a edificios que no están protegidos militarmente. Y eso hemos visto edificios en Kiev el año 2022, recién hace 3 años, exactamente podría ser decir hace 3 años, cuando comenzaba el 2022, edificios que habían sido bombardeados por Rusia, edificios en poblaciones como Kiev, en ciudades ucranianas como Kiev. Entonces, decíamos, hay una especie de connivencia entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y esto sale a la luz en la misma reunión del despacho Oval de Casa Blanca el viernes anterior, cuando Trump utiliza prácticamente las mismas frases de Putin y le dice, si no hubiera sido por Estados Unidos, eso hubiera terminado en 2 semanas, le dice. Si no hubiera sido por Estados Unidos, ustedes hubieran estado ya derrotados, absolutamente derrotados en 2 semanas. Esto se acababa en 2 semanas. Y Zelensky le responde, sí, lo escuché decir a Putin, escuché decir lo mismo a Putin, él dijo que en 3 días iba a estar esto terminado. Viene
manejando la misma dialéctica, el mismo discurso más o menos que Vladimir Putin. Y no solo decimos aquello por esto, sino que esto también se ve en el antieuropeísmo, en lo cual también coinciden Donald Trump con Vladimir Putin. Vladimir Putin es un antieuropeísta, está claro, representa lo contrario a Occidente, que es Europa, ¿no es cierto? Y Europa es el que está actualmente frente a Putin, el único, digamos, el apoyo más estable que tiene Zelensky ante las idas y venidas de la actual administración de Trump. Viene también Trump con actitudes antieuropeístas, de empezar a aplicar aranceles más elevados y onerosos a la Unión Europea, de atacar a Europa. Curiosa, ¿no? Curiosa similitud con Vladimir Putin sobre todo en un tiempo de guerra contra Occidente, ciertamente, porque Ucrania en este momento es una especie de vanguardia de Occidente. El mismo presidente Zelensky ha hablado en aquella reunión y posteriormente en una conferencia de prensa sobre y también lo dijo el presidente Macron, Emmanuel Macron de Francia, el presidente francés, que la idea, y Macron sabe de esto, es ya su segundo mandato y tiene mucha experiencia, él ha visto todo muy de cerca. Macron, que no se le podrá acusar de pro-ucraniano, es francés, él ha dicho también que la intención de Rusia en realidad es avanzar poco a poco, no es solamente Kiev, no es solamente una porción del territorio de Ucrania, sino que tiene un plan de avance paulatino, periódico, que sin duda representa y cuyo objetivo final sería Europa. Y por eso habló recientemente Macron de instalar un paraguas nuclear para Europa, una protección nuclear. La situación no es nada sencilla, es una situación muy compleja en la cual tenemos un presidente Trump que se pone, en realidad pareciera que se alinea con Vladimir Putin, tomando actitudes antieuropeas en tiempo de guerra, como los aranceles nuevos para importación y otra serie de cosas. Y en esto Donald Trump, en realidad, muestra un desconocimiento tremendo de lo que es esto que escribió también mi tocayo, Henry Kissinger, el orden mundial. Henry Kissinger, y esto es importantísimo tenerlo presente, tenerlo en cuenta en la hora presente, este exsecretario de Estado de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, que fue a quien le cupo poner la paz en la guerra de Vietnam, quien fue el que logró establecer la paz en la guerra de Vietnam porque comprendió que habían intereses más elevados que el simple ego nacional en ciertos momentos, que le ocasionó muchas críticas, pero también el reconocimiento que le cupo al ser nombrado Premio Nobel de la Paz, muy merecido en realidad. Henry Kissinger nos habla del orden mundial y que sin duda Vladimir Putin lo que intenta hacer es derrocar ese orden mundial basado en la paz en los principios de la paz de Westfalia, en los principios del respeto, ¿no?, a la soberanía de los pueblos, a la autodeterminación de los pueblos, en la diplomacia y el orden internacional tradicional. ¿Y acaso quiera Rusia, quiera Putin volver a una hegemonía mundial, a una especie de época de la Guerra Fría que le tocó enfrentar a Henry Kissinger? Y él, el doctor Kissinger, muy conocedor de esto, autor de muchos libros, uno de los últimos
liderazgo, sobre son esbozos que hace Kissinger biográficos sobre personalidades como Margaret Thatcher, como Charles de Gaulle, como Konrad Adenauer. Y precisamente acá habla Kissinger del potencial nuclear de Francia, y esto es muy importante, enseguida vamos a tratar porque es muy importante en la hora presente tener en cuenta. Entonces Henry Kissinger, que vivió de cerca esto, que le tocó enfrentar esto en realidad, y poner la paz en esa salvaje y tremenda guerra que fue la guerra de Vietnam, donde se habían implantado por primera vez métodos de daño humano inenarrables como las bombas de racimo, el napalm y otras cosas que hemos visto en la prensa, en imágenes en aquellos años 60, en la hemeroteca actualmente, obviamente, personas completamente quemadas, irreconocibles. A él le cupo implantar la paz en esa guerra, luego de esa tremenda guerra. Henry Kissinger, un poco antes de morir, el año 2023, a fines, en noviembre de 2023, ese mismo año, como una especie de testamento, habló, no fue muy divulgado, pero habló en el World Economic Forum de Davos en enero de 2023, en enero o febrero de 2023. Habló en el Foro Económico Mundial en Davos, pero a través de una videoconferencia, no en persona, porque ya estaba, claro, en un estado delicado de salud, ciertamente. Y lo que dijo es muy importante y va absolutamente en contra de lo que está haciendo hoy el matoncito de Donald Trump al tratar como trata al presidente Zelensky, a quien Kissinger se refiere como heroico y le manifiesta su admiración en realidad, al declarar, al hacerle una lucha comercial a la Unión Europea y además al amenazar con quitar la ayuda militar, al decir que ya se ha quitado la ayuda militar, etc. Henry Kissinger dice todo lo contrario. Pero dejémoslo hablar y concretamente esto es lo que dice Henry Kissinger en aquella ocasión. I want to express my admiration for the president of Ukraine and for the heroic conduct of the Ukrainian people. When I asked them to participate in an effort which should be made by Europe and Ukraine together before this war, I was opposed to membership of Ukraine in NATO because I feared that it would start exactly the process that we are seeing now. Now that this process has reached this level, the idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful. And at the end of the process that I described, it ought to be guaranteed by NATO in whatever forms NATO can develop. But I believe Ukrainian membership in NATO would be an appropriate outcome. So we now hope that the courage of this period and the heroism of this period will be matched by a vision of a process which uses this time as a step towards a strengthening of Europe
an opening to Russia if it meets the required conditions to participate as a member in these European processes, and it's a fulfillment of the hopes which have characterized the evolution of Europe since the end of the war, and fulfill the principles of America in bringing. Entonces, el presidente Trump está yendo en realidad en contra de una política tradicional y de Estado de los Estados Unidos de América. Y como hemos visto en aquella ocasión en Davos, Henry Kissinger habla de que se debe apoyar a Ucrania, incluso propone que Ucrania debe ingresar en la OTAN, y esto es digno de tener en cuenta. Él da su respaldo a que Ucrania ingrese en la OTAN. Y también dice algo profético, porque ahí se nota en realidad las altas prendas que tienen las personas, y Henry Kissinger, como un analista de primer orden y entendido en esto, muy experimentado además, él dice que Europa debe estar presente en esta hora de la guerra ruso-ucraniana y que debe dar un respaldo a Ucrania, como que prevé que Estados Unidos podría, digamos, zozobrar o poner un comportamiento ambiguo en algún momento, y él habla que que Europa debe jugar un papel importante en este momento, y es lo que está haciendo hoy la Unión Europea. Y un detalle no menor es el papel que está jugando en la actualidad el presidente Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ha sido de los primeros en dar su apoyo incondicional al presidente Zelensky, luego del bochorno de la Casa Blanca del viernes, un día que va a quedar en la ignominia, en realidad en el anecdotario pero vergonzoso de la Casa Blanca aquel viernes 28 de febrero, me parece que fue. En el anecdotario vergonzoso, ya lo dijimos, por salir ahí presidente de Estados Unidos a dar cifras, cosas que bien la podía haber dicho en privado, ¿no? En una reunión privada, pero echar en cara que te hemos dado tanto, que te hemos dado esto, que yo hubieras estado muerto, que... Bueno, él previó eso, Henry Kissinger, y habló del rol de Europa. Entonces, el papel de Emmanuel Macron es fundamental hoy por hoy. Es fundamental. Y no se le vaya a subestimar a Macron, porque Francia es una potencia nuclear. Francia ha sido uno de los primeros países en producir armas nucleares, y el año 1968 ha realizado una prueba nuclear exitosa con bombas de hidrógeno, que son las armas más poderosas, las armas nucleares más poderosas y de mayor capacidad de destrucción y de devastación. En 1968, Francia, la Francia del general Charles de Gaulle, en la Polinesia francesa hizo un ensayo nuclear donde logró detonar exitosamente una bomba de hidrógeno con un potencial de 2,5, casi 3, ¿cómo se llama esto? De 2,5 o casi 3. Se nos fue la palabra en este momento, pero es en realidad megatones. Un megatón, para que tengamos una idea, equivale a 2.000 kilotones. Y para que tengamos una idea un tanto más clara de esto, la bomba atómica que Estados Unidos detonó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, que
destruyó aquella ciudad y fue suficiente para aniquilar al Japón e imponerle la rendición, liberó apenas una energía de 15 kilotones. 15 kilotones. 15 kilotones que equivale a 0,002 megatones. La bomba, la capacidad que ya en 1968 tenía Francia, era cuando menos de 2,5 megatones. Un megatón equivale, repetimos, a 2000 kilotones. En Hiroshima se detonó una bomba con simplemente 15 kilotones. O sea que la capacidad que ya en 1968 desarrolló Francia era como aproximadamente 2000 veces la, la potencia de la bomba de Hiroshima, o unas 1000 veces, digamos, la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. O sea, una capacidad nuclear y de destrucción importante. Francia es uno de los países, junto al Reino Unido, que tienen ojivas nucleares y que tienen potencial en armamento de destrucción masiva. Y entonces el hecho de Macron salir a dar su apoyo, pero literalmente incondicional, a Zelensky, es un hecho no menor y digno de tenerse en cuenta. Entonces seguramente los Estados Unidos ante eso va a tratar de tener un comportamiento un poco más moderado, porque no es tampoco la única potencia que pueda tener una capacidad nuclear, más allá del alcance que tenga cada una de las potencias. Sin duda, la capacidad de Estados Unidos es diferente a la de Francia, la de esta es diferente a la del Reino Unido, y la de esta es diferente a la de Rusia. Eso no vamos a debatir ahora, porque además es un tema que no lo podríamos saber porque se maneja en el secreto máximo en aquellos países, pero sí es cierto y evidente que tiene potencial nuclear cabal la República de Francia, la Francia histórica. Entonces, este apoyo de Macron no es menor, habida cuenta además que él tiene una intención notoria de convertirse en el caudillo de la Unión Europea, con lo cual se cumple a carta cabal aquello que decía Henry Kissinger, el rol de Europa. Y Europa debe volver en realidad sobre su historia también importante en cuanto a ideas sobre diplomacia, sobre organización y filosofía internacional, filosofía de la historia, y va a jugar un rol importante aquella Europa hoy en realidad podríamos decir liderizada por Emmanuel Macron, aquel francés de la tierra de los filósofos y de los escritores insignes, que quiere convertirse hoy en el caudillo de la Unión Europea y que es el que ha salido a hacerle frente a Trump al hablar Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de aranceles recíprocos con Europa, de aumentar los aranceles sobre importación y todo aquello. Él ha salido a decir, bueno, si ustedes hacen eso, nosotros también nos vamos a hacer respetar y vamos a hablar de aranceles recíprocos. Macron está empezando digamos, a caudillar la Unión Europea, y en la medida en que siga con la idea de defender los principios, porque no se trata aquí, y esto es importante decirlo, no se trata de defender a Ucrania o de defender a Zelensky, se trata de defender principios de convivencia internacional, principios de justicia, de equidad, que tienen cientos de años de elaboración y de duro y de sacrificado implante en el mundo. Es por ello que el rol de Europa hoy ha de ser sin duda alguna fundamental, y el presidente Donald Trump va a tener que bajar las aguas a su comportamiento
que no hace otra cosa que poner en un lugar muy mal parado a los Estados Unidos de América, lideradas por uno que tiene actitudes de matón, de matoncito.